Senadora del grupo parlamentario, la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, senadora. Buenos días a todas y a todos quienes hoy nos acompañan en esta mañana, en esta conferencia de prensa. Quiero agradecer de manera puntual a cada una de mis compañeras que el día de hoy acuden al Senado de la República. Tenemos extraordinarias representaciones y empiezo por agradecer, por supuesto, a la senadora Josefina Vázquez Mota, quien hoy acompaña esta conferencia de prensa, y agradecer a quien fue mi antecesor en la Comisión de Derechos Humanos, a la senadora Angélica de la Peña. Muchísimas gracias, querida Angélica, por estar aquí nuevamente, literalmente en tu casa. Muchas gracias, por supuesto, a nuestra ex subsecretaria en Derechos Humanos, a la doctora Patricia Olamendi, una maestra en estos temas, sin lugar a dudas, de mujeres. Quisiera agradecer de manera puntual a todas, pero en el nombre de la diputada Verónica Juárez, quiero agradecerle a ella su presencia. Es una exlegisladora extraordinaria, inteligente, combativa, y en su nombre agradezco y reconozco a todas aquí esta mañana por estar en este Senado de la República. Hoy la palabra la tienen las mujeres. Hoy esta conferencia de prensa es para darle voz justamente a las mujeres de organizaciones no gubernamentales, de colectivos, y es el Senado de la República quien abre sus puertas para, por supuesto, escuchar sus posiciones. Me permito solicitarle a la senadora Josefina Vázquez Mota, si es tan amable, de poderle dar junto con una servidora la bienvenida a nuestras compañeras y, por supuesto, escucharlas a ellas. Muchas gracias, presidenta. Gracias, querida Kenia. Muy buenos días, muy bienvenidas sean todas, todos ustedes. Realmente es un día muy especial. Recibir a quienes han encabezado estos colectivos, que suman más de 200 colectivos y que suman muchos años de lucha, muchísimos años de esfuerzo, de tocar muchas puertas, y cuando esas puertas no se han abierto, también de derribarlas cuando ha sido necesario. Y cuando finalmente se creía que se habían escuchado las voces y los derechos de millones de niñas, niños, adolescentes y mujeres, hoy tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que en los hechos podemos concluir ha elegido como sus grandes adversarios justamente a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a las mujeres. Y quiero dar esta bienvenida a todas y a quienes no estando presentes son parte de estos colectivos fundamentales. Querida Vero, gracias por tu lucha incansable y por estar siempre presente cuando se trata de la defensa de derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. A la doctora Patricia Olamendi, incansable, no te canses nunca, porque cuando creemos que hemos dado un paso importante, siempre hay quienes tienen el interés de que se den para atrás, y no vamos a estar dispuestas a dar ni un paso atrás a los logros y a los avances que tenemos. Querida Angélica de la Peña, gracias por tu liderazgo y tu ejemplo siempre transformador, y por supuesto a mi querida senadora Kenia López Rabadán, hoy presidenta de esta importante Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De manera muy breve, quiero compartir con ustedes un testimonio real de un niño, Alberto, de 7 años de edad, que dice lo siguiente: tuve que dejar la escuela porque mi papá lleva 3 años sin pagar la pensión alimenticia, y a raíz de la pandemia mi mamá perdió su trabajo. Ahora trabajo yo, pido limosnas y vendo chicles en Iztapaluca, en el Estado de México. Estas son las voces reales de las niñas y los niños. Por eso esta Comisión Nacional de Derechos Humanos y su titular, la señora Rosario Piedra Ibarra, demuestra en los hechos que defiende a los deudores alimentarios, y quienes estamos aquí como senadoras, como senadores, reconocemos y damos la bienvenida a estos colectivos y nos unimos a sus voces. Ni un deudor alimentario en el poder, ni un solo deudor alimentario en el poder. No se paga la pensión, el pago de la no pensión afecta a cerca de 45 millones de niñas, niños y adolescentes en nuestro país que no tienen garantizado lo más básico, que es su alimentación.
¿Qué es lo que tienen para sobrevivir cotidianamente? ¿Cómo vamos a pretender construir la paz en un país donde se destruyen y se atropellan los derechos de niñas, niños, adolescentes y junto con ellas de sus madres, y se acepta y se solapa la violencia que se ejerce contra ellas? Esta Comisión Nacional de Derechos Humanos solapa a los victimarios, debe odiar a las niñas, a los niños, a los adolescentes de México y debe odiar también a millones de mujeres en el país. Las debe odiar y los debe odiar porque los sume en esta petición de inconstitucionalidad, en una angustia y en una zozobra que atropella su vida cotidiana. La angustia y la zozobra de una niña o un niño que no tiene que comer en su mesa porque tiene un deudor alimentario que aparte de todo aspira al poder, a un poder inmerecido, a un poder que le debe ser negado porque no cumple ni siquiera con su obligación fundamental, que es proteger los derechos de estas niñas, niños y adolescentes, y que ejerce toda clase de violencia contra millones de mujeres. La pensión alimenticia, por cierto, no se trata de una concesión. La pensión alimenticia es un derecho creado para garantizar justamente la integridad de niñas, niños y adolescentes y para poder salvaguardar este interés superior. Con esta acción de inconstitucionalidad que presentó el pasado 7 de julio esta presidenta de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos frente a un hecho inédito en el mundo de los derechos humanos. Estamos frente a un hecho inaceptable, una Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pone en contra de las víctimas y que va a pedir una acción de inconstitucionalidad para devolver el poder a los victimarios, para devolver el poder a los desobligados, para devolver el poder a los indiferentes frente al hambre de niñas, niños y que sigue ejerciendo violencia. Una mujer encabezando esta Comisión Nacional de Derechos Humanos que le dice a todos los colectivos y a millones de mujeres: te desprecio, estoy de acuerdo con que te atropellen, estoy de acuerdo con que te violenten, estoy de acuerdo con que trabajes 2 o 3 jornadas porque quien debe cumplir con su obligación no la cumple, estoy de acuerdo con que te maten de muchas maneras cotidianamente, estoy de acuerdo con que no vivas con paz porque vas a despertar con angustia y te vas a dormir con zozobra y lo más seguro es que no vas a poder dormir esa noche ni muchas otras, imaginando cómo vas a resolver la comida y el sustento de ese día. Confío que la Corte no escuchará esta petición de acción de inconstitucionalidad que es totalmente contraria a todos los derechos humanos. Por supuesto, exigimos que todas las personas que quieran ocupar un cargo público cumplan con sus obligaciones primordiales. Y yo le pido a los colectivos, y yo asumo esa responsabilidad y estoy segura que la senadora y muchas senadoras y senadores más aquí en este cuerpo tan importante, vamos a acompañar que se haga extensivo esto a todos los deudores alimentarios, de todos los partidos políticos, sin excepción, de todos los ámbitos en la vida del país, sin excepción, porque todavía tenemos muchas excepciones y no puede haber excepción. Aquí no se trata de venganza, aquí se trata de justicia. Finalmente, y lo digo en voz alta, me sumo a las voces de todas las mujeres y de hombres que también han acompañado, pero particularmente de todas las mujeres y todos los colectivos que rechazamos, si me permiten, voy a conjugar en plural, que rechazamos esta acción de inconstitucionalidad, esta barbarie, y me sumo a la defensa de los derechos de la niñez. Las niñas, los niños no tienen partido, las niñas y los niños tienen derecho, y el primer derecho es el derecho a la alimentación, y el primer derecho es el derecho a su salud, y el primer derecho es el derecho a la certeza de que cuando van a ir a esa mesa encontrarán algo para satisfacer su hambre, no solamente su hambre física, sino esa hambre de derechos que se atropella un día y otro también. Hago votos porque este movimiento ocupe todos los espacios de la vida nacional y le pido de manera muy encarecida
a todos los medios de comunicación que nos ayuden a que estas voces lleguen a todos los rincones del país, a la Suprema Corte y una Comisión Nacional de Derechos Humanos que no es digna de llamarse como tal, porque es la principal institución encabezada hoy por esta persona que atropella los derechos humanos. Y me da mucho gusto también dar la bienvenida a una periodista profesional, a una amiga queridísima que es Ivonne Melgar, y que escribió un texto espléndido, imperdible, justamente de no a los deudores alimentarios en el poder. No los queremos en el poder, no los queremos en las boletas electorales, no los queremos en ninguna posición donde se sigan burlando y cínicamente avancen a costa del hambre de sus hijos, de sus hijas y de seguir violentando a las mujeres. Así de que abrimos estos micrófonos con orgullo y les damos la más cálida bienvenida y acompañamiento a estos colectivos que son un ejemplo, que son una inspiración, y les decimos finalmente, no están solas, somos muchas las que estamos acompañando. Bienvenidas. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Adelante, adelante. Claro. Muchas gracias, muy buenos días, senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Muy buenos días, senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República, a los medios de comunicación y, por supuesto, a las diferentes colectivas que el día de hoy hacemos presencia, tanto en el documento que fue signado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil y que sigue circulando en esta misma causa e indignación. Me permito dar lectura al posicionamiento político de redes, organizaciones y defensoras de los derechos humanos ante la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el requisito de no ser deudor de pensión alimenticia para ocupar un cargo público o de elección popular como parte de la iniciativa ciudadana 3 de 3 contra la violencia y en defensa de los derechos humanos de la niñez. Senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República, a quien está dirigido este documento, de la misma forma que al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de este Senado, senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de la Niñez y Adolescencia, presentes. Esta lectura será a varias voces y cedo el uso de la palabra a quien continúa. Ay, discúlpame. El pasado 7 de julio del presente año, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a las leyes de la Comisión de Derechos Humanos, de instituciones y procedimientos electorales, de transparencia y acceso a la información pública y del Código de Administración Pública, todas del Estado de Yucatán, en las que se establece como un requisito para que una persona pueda ser designada como integrante, titular o candidato, no ser deudor alimentario moroso, al menos que acredite estar al corriente del pago, cancele esa deuda o tramite el descuento correspondiente. Disposición que forma parte de la iniciativa conocida como 3 de 3 contra la violencia, impulsada por las constituyentes MX feministas y diferentes organizaciones y colectivos de mujeres en las entidades de todo el país. Extraña que sea la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo constitucional,
cuyo objeto de creación es velar y proteger los derechos humanos, y el encargado de observar, dar seguimiento, evaluar y monitorear las acciones del Estado en materia de igualdad entre mujeres y hombres, quien se afane para que sean invalidadas dichas normas, poniéndose del lado de los deudores alimentarios. Sí, durante muchas generaciones, la irresponsabilidad de los padres con relación a la manutención de los hijos, hijas y personas con discapacidad adquirió carta de naturalización en nuestra sociedad, gozando de total impunidad. Por lo es reproche que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ponga toda la fuerza moral de esa institución y utilice el lenguaje de los derechos humanos para perpetuar y reforzar prácticas que afectan a las mujeres, niñas y niños y adolescentes de este país. Esto es una indolencia. Estas conductas constituyen violencia económica y patrimonial, y ya que cualquier acto donde se controlan los recursos económicos o se niega la posibilidad de que una mujer tenga acceso a ellos, en este caso, en el ámbito familiar y de pareja, afectan la supervivencia económica de la familia, por lo que es inadmisible que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en los argumentos para justificar su acción, no advierta relación alguna entre las reformas aprobadas por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán y su relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de todo tipo de violencia y, por supuesto, del interés superior de la niñez, que es un principio fundamental de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez. Este principio, que debe estar por encima de cualquier otro principio, por más legítimo que se pueda considerar, y no admite norma en contrario, tal y como lo establecen los preceptos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y también inscritos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Que la CNDH pase por alto los preceptos convencionales, constitucionales y legales que protegen los derechos humanos de quienes aún no cumplen 18 años. Que no advierta la trascendencia de que adyacentemente a una reforma legislativa que propone mejorar la cualidad requerida de quienes se incorporan al servicio público, se actualice la obligación de los progenitores que no han cumplido con su obligación moral y jurídica de sufragar la pensión alimenticia a su hija, a sus hijas e hijos, que no solo tiene que ver con la alimentación, sino con el derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación, a la vivienda, al cuidado, al desarrollo de las niñas y niños y a una vida digna. Que señale sin argumento alguno que los deudores alimenticios son discriminados al excluirlos para ser designados o nominados a un cargo público o de elección popular, y que confunda el derecho al trabajo con la responsabilidad que significa ser representante del Estado o de la ciudadanía, ya que en ambos casos los requisitos de idoneidad se establecen por el legislativo, teniendo como base del modo honesto de vivir establecido en el artículo 34 constitucional. La representación pública y popular no son una chamba. La representación pública y popular no son una chamba. Queda de manifiesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de su titular ignora que hace más de 40 años
que el movimiento de mujeres demostró que lo personal es político, que nuestros problemas no son individuales o familiares, sino públicos, y que no se puede aislar de la política el poder de organizar y decidir el destino de una sociedad, de circunstancias con problemas y conflictos de las personas que conviven en ella. Los valores democráticos de igualdad, libertad, solidaridad y justicia son imprescindibles si es verdad que queremos transformar la sociedad en conjunto. El discurso sobre los derechos humanos es muy poderoso y conlleva responsabilidades. Lamentamos que en nombre de la igualdad y del derecho a la no discriminación, la CNDH desvirtúe estos conceptos y desprecie el respeto a la ley, colocando en el mismo plano a quienes cumplen responsablemente con la ley, con una resolución judicial, pagando la pensión alimentaria y aspiren a ser designados como secretarios en un gobierno o en un gabinete, a presidir un organismo autónomo de protección a los derechos humanos y de acceso a la información pública y de protección de los datos personales, y a ocupar un cargo de representación popular, y a quienes se niegan a cumplir sus obligaciones morales y legales, a tal extremo que la CNDH considera y equipara en la misma categoría que se protege contra la discriminación, como son el origen étnico, la nacionalidad, la condición de sexo, la edad, la discapacidad, la condición social y de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la inaceptable condición de deudor alimentario. No aceptamos, no caben en esa categoría quienes incumplen moral y legalmente sus obligaciones. El respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y los niños no son meras declaraciones. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 34, entre otros requisitos, que el ejercicio de la ciudadanía es indispensable demostrar un modo honesto de vivir, al igual que también lo señala la Constitución del Estado de Yucatán. Los deudores alimentarios no entran en ese modo honesto de vivir. Esmeralda. Del mismo modo que en su artículo 3 dispone que todos los habitantes del Estado están obligados a cumplir con las leyes vigentes y corresponsabilizarse con el Estado en la protección y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, conforme a las leyes, así como hacer que sus hijos concurran a las escuelas públicas o particulares para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y demás asistencia que requieran según el caso. Luego entonces no ha lugar a cuestionar las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán, a fin de que a quienes aspiren a ser titulares de una dependencia, entidad, órgano autónomo o representante popular, acrediten cumplir con el pago de la pensión alimenticia y sean inconstitucionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos también ignora que además de Yucatán, en Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Oaxaca y la Ciudad de México, ya se exige como requisito para ocupar un cargo en la administración pública local no ser deudor de pensión alimenticia, y al parecer desconoce la presidenta de esta institución que en el pasado proceso electoral
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió lineamientos de la Declaración 3 de 3 contra la violencia a fin de garantizar que quien aspirara a una candidatura debía cumplir con 3 criterios: no ser agresor sexual, incluyendo el acoso y hostigamiento, no ser deudor de pensión alimenticia y no ser agresor de mujeres en el ámbito público-privado. Los partidos políticos lo cumplieron. Lineamientos que fueron aprobados por unanimidad, adoptados por todos los partidos políticos y publicados en el Diario Oficial de la Federación. La CNDH pasa por alto que la legitimidad política de un gobierno solo está presente cuando el Estado de Derecho, las instituciones y los gobernantes, así como sus representantes, responden de manera efectiva a las expectativas, reclamos, demandas de la ciudadanía y a sus exigencias para los que fueron creadas. Cuando la ciudadanía reconoce los valores cívicos que emanan de sus instituciones, el comportamiento de sus gobernantes y representantes populares, cuando existe un reconocimiento social, su actuación día con día de su buena fama pública y de la trayectoria personal y política de quienes ocupan un cargo público en la sociedad. La función de las y los servidores públicos designados y de quienes ocupan cargos de representación popular es de suma importancia, ya que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación constitucional de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. ¿Cómo puede una persona que viola la ley cumplir con ese mandato? La CNDH debe entender que sus acciones y resoluciones deben proteger a las personas del abuso del poder y de las violaciones de sus derechos por parte del Estado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no puede ni debe estar al servicio de intereses personales disfrazados de una supuesta discriminación para legitimar la presencia en cargos públicos y de elección popular de hombres que violan la ley e incumplen con sus obligaciones como padres. Las organizaciones congruentes con la defensa de los derechos humanos que firmamos este pronunciamiento, rechazamos las acciones emprendidas por la Comisión de Derechos Humanos y reconocemos al Congreso de Yucatán por las reformas aprobadas en favor de la ética en la política y de los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños. Por todo lo anterior, exigimos a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado de la República, que de no presentarse esta renuncia por la señora Ibarra, le solicitamos inicie el procedimiento para su destitución. A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le solicitamos que ratifique la constitucionalidad de las reformas aprobadas por el Congreso de Yucatán y contribuya al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho. La 3 de 3 será ley. Ningún deudor, ningún agresor, ningún acosador en el poder, por los derechos humanos de las mujeres, las niñas y los niños de México. Gracias. La gente se pregunta, ¿y esas quiénes son? Somos las mujeres defendiendo la nación. La gente se pregunta, ¿y esas quiénes son? Somos las mujeres defendiendo la nación. Ningún deudor al poder, ningún deudor alimentario al poder. Ningún acosador tampoco. Ningún abandonador. Muchas gracias.
Muchas gracias, compañeras, compañeros. Déjenme decirles que esta mañana el Senado les abre el micrófono, pero también las acompaña. Quiero agradecer a los medios de comunicación, a las mujeres y a los hombres que harán saber este reclamo público de muchas mujeres, de cientos de colectivos. Y en nombre de Ivonne Melgar, que forma parte de este colectivo y de varios, y que ha sido súper sorora y que ha escrito levantando la voz, en el nombre de Ivonne Melgar agradecemos a todas las periodistas y a todos los periodistas. Muchas gracias a Sara, muchas gracias, porque sin lugar a dudas es a través de los medios de comunicación que la voz de las mujeres, muchas gracias Sara, es la voz de las mujeres que se va a poder escuchar el día de hoy. Sara Lovera e Ivonne Melgar nos representan en sus letras, nos representan en sus escritos y nos representan en su exigencia. Ya se ha dicho todo aquí, yo solamente quiero cerrar con un par de comentarios. ¿Se acuerdan cómo llegó la titular de la CNDH? Terriblemente tuvieron que robarse 2 votos para que la señora estuviera hoy en el cargo. Qué lamentable que no dijo nada sobre la falta de pruebas para detectar COVID y tampoco dijo nada sobre el uso electoral de las vacunas. También la presidenta de la CNDH se quedó callada ante el desabasto de medicamentos provocado por la cancelación del Seguro Popular y la ineficiencia para comprar estos medicamentos. Guardó silencio la señora Rosario Piedra Ibarra, guardó silencio ante el cierre de las escuelas de tiempo completo que dejaban en estado de vulneración a las niñas y niños de este país. Tampoco Rosario Piedra dijo nada cuando se cancelaron los 109 fideicomisos públicos que servían, entre otras cosas, para atender cáncer o para hacer frente a desastres naturales. Ahí, lamentablemente, no dijo nada. Tampoco impugnó el acuerdo militarista de mayo de 2020 que publicó el gobierno. Hoy le preguntamos a la señora Rosario Piedra cómo se atreve a promover una acción de inconstitucionalidad contra las leyes que responden a la lucha histórica de las mujeres, pero se queda callada ante los abusos del poder. En un pronunciamiento público sucedió algo inentendible de un organismo autónomo como la CNDH. Habló sobre, y abro comillas, posturas feministas en un grado extremo. ¡Qué lamentable! ¿Quién se atrevió a escribir eso, señora Piedra? Abro comillas, posturas radicales sexistas. ¿Cómo se atreve la CNDH a decir, a escribir y a comunicar ese tipo de lamentables frases? La CNDH desdeña la lucha histórica de las mexicanas para vivir una vida libre de violencia, en igualdad y justicia. Pero las mujeres de México no nos vamos a quedar calladas. Y aquí están todas las mujeres que a lo largo de su vida han luchado, y hay muchas más que hoy no están aquí en presencia, pero están en anhelo y en corazón exigiendo que la CNDH cumpla con sus responsabilidades. Cierro diciendo, acompaño la preocupación sobre las acciones que ha desplegado la CNDH, lastimosamente favoreciendo a los deudores alimentarios. Señora Rosario Piedra, ya que anda tan argumentativa legalmente, le exigimos que cumpla con su responsabilidad y que en cuanto se publique la amenaza de militarización del país, ahí sí usted se haga presente e impugne, ahí sí, no en contra de las mujeres, no en contra de las niñas y de los niños. Usted sí eríjase como una autoridad en contra de la militarización de este país. Compañeras, este literalmente es su Senado. Y los 128...
también hay que solicitar eso, la revisión del caso. Porque ellas lucharon también y se les ignoró. Nadie de ustedes ha hecho nada por las compañeras que se revise el caso solamente. Sin lugar a dudas, es una exigencia pública que se revise el caso y, por supuesto, que haya justicia. Es necesario que haya justicia. Aquí todas, compañera, todas queremos lo mismo. Todas queremos que haya justicia en este país. Nos lo merecemos. No solamente porque somos más de la mitad de la población, sino porque todas aquí nos despertamos todos los días, vamos a trabajar, vamos a nuestra escuela, pagamos impuestos y exigimos justicia. Muchísimas gracias, compañeras. Preguntamos. 3 de 3, 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 3 de 3. Muchísimas gracias. ¡Alerta! 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 ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen! ¡Y tiemblen los machistas! ¡América Latina será toda feminista! Muy bien. Gracias. Muchas gracias. En ese caso de las compañeras hay que revisarlo porque les sembraron droga, les crearon otro tipo de